En la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, mi hija de 3 años gritó emocionada: «Yo también quiero pastel». Mi cuñada gritó: «Controla a tu niña malcriada». Como mi hija seguía pidiendo, le tiró el pastel entero a la cara, haciéndola caer y golpearse la cabeza contra la mesa. La sangre empezó a acumularse mientras perdía el conocimiento. Mi suegra gritó: «Levántala. No podemos tener drama en la fiesta de mi querida nieta». No discutí. Llamé al 911 y, cuando me dieron el informe médico, me aseguré de arruinarles la vida a mis suegros por completo. Ahora soy Amanda, y esta es la historia de cómo un momento horrible lo cambió todo. Algunos dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero a veces se sirve con una dosis de justicia que se ha hecho esperar. Se suponía que iba a ser una fiesta de cumpleaños sencilla. Mi sobrina Ava cumplía 5 años, y mi cuñada Melissa llevaba semanas planeando esta celebración perfecta. Melissa siempre tenía que priorizar las apariencias. La decoración digna de Pinterest, el elaborado pastel de 3 pisos de la pastelería más cara de la ciudad, los recuerdos de fiesta coordinados que probablemente costaban más que la compra semanal de la mayoría. Mi esposo Brian y yo llegamos con nuestra hija Chloe, de 4 años, que estaba rebosante de emoción. Llevaba días hablando de la fiesta de Ava, preguntando si habría pastel y si podía jugar con los demás niños. Chloe siempre fue una niña dulce y educada, curiosa y entusiasta, pero nunca exigente ni molesta. La fiesta estaba en su apogeo cuando llegamos a casa de mi suegra Eleanor. El patio trasero se transformó en lo que parecía un escenario de cuento de hadas, con arcos de globos y una mesa de dulces. Eleanor no había escatimado en gastos, como siempre. Siempre había preferido a los hijos de Melissa antes que a los míos, dejando claro que Ava y su hermano menor, Tyler, eran los verdaderos nietos, mientras que Chloe, de alguna manera, era menos importante porque no era hija de Melissa. Durante la primera hora, todo parecía ir bien. Chloe jugaba bien con los demás niños, compartiendo juguetes y siguiendo todos los juegos de la fiesta. Se lo estaba pasando en grande, con la carita radiante de alegría mientras participaba en la búsqueda del tesoro y el juego de las sillas musicales. Luego llegó la hora del pastel. Melissa reunió a todos mientras se preparaba para cortar la magnífica creación que había estado fotografiando desde todos los ángulos. El pastel era una obra de arte, 3 lágrimas cubiertas de rosas de fondant y brillantina comestible, con el nombre de Ava escrito con una caligrafía elaborada en la parte superior. Todos los niños estaban sentados en las mesitas, con los ojos abiertos de par en par por la expectación. Chloe estaba sentada al fondo de una mesa, esperando pacientemente su turno, como los demás niños. Mientras Melissa comenzaba a cortar el pastel y a servirle primero a la cumpleañera, Chloe levantó su manita y gritó con su dulce vocecita: «Yo también quiero pastel». Era algo tan inocente y normal para una niña de 4 años. No era exigente ni grosera, simplemente estaba emocionada y expresaba lo que todos los niños de la fiesta pensaban. Pero la reacción de Melissa fue inmediata y brutal. «Controla a tu niña malcriada», gritó desde el otro lado del patio, con el rostro desencajado de rabia. «No se trata de ella. Necesita aprender modales». Me quedé impactada. Melissa está emocionadísima. Tiene 4 años y no me importa cuántos años tenga, continuó Melissa, subiendo la voz. Está interrumpiendo y arruinando el día especial de Ava. Ryan dio un paso al frente, intentando calmar la situación. Vamos, Jess, solo es una niña que pide pastel como todos los demás. Pero Melissa estaba fuera de sí. Su cara estaba roja de furia, y pude ver que los demás padres empezaban a verse incómodos. Algunos se acercaban a sus hijos, percibiendo la tensión en el ambiente. Chloe, confundida por los gritos, miró a su alrededor nerviosa y volvió a preguntar, esta vez en voz baja: «¿Me das un poco de pastel, por favor?». Fue entonces cuando Melissa estalló por completo. Dije que no. Ella gritó, y antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró la base del pastel, un trozo enorme y pesado que debía de pesar varios kilos, y se lo lanzó directamente a mi hija de 4 años. El pastel le dio a Chloe en plena cara con una fuerza tremenda. El impacto fue tan violento que la tiró hacia atrás de la silla. Cayó con fuerza, y su cabecita se golpeó contra la esquina de la mesa de picnic de madera con un golpe sordo que jamás olvidaré. Por un instante, reinó un silencio absoluto. Entonces vi la sangre. Empezó como un hilillo detrás de la oreja de Chloe, pero en cuestión de segundos se extendía por el patio de cemento bajo su cabeza. Mi bebé no se movía. No lloraba. Simplemente estaba allí tumbada, completamente quieta, con su cuerpecito encogido en una posición antinatural. «Chloe», grité, corriendo a su lado. Me arrodillé a su lado, con miedo de moverla, pero desesperada por ayudarla. «Cariño, despierta. Chloe, por favor». La sangre se le escapaba, roja y brillante contra el hormigón gris. Tenía los ojos cerrados y estaba muy pálida. Apreté la oreja contra su pecho y apenas podía oír su respiración superficial. Miré a Melissa, esperando algún tipo de remordimiento, algún reconocimiento del horror de lo que acababa de hacer. En cambio, estaba allí de pie, con los brazos cruzados, con aspecto molesto. «No debería haber sido tan exigente», dijo Melissa con frialdad. «Quizás ahora aprenda a portarse bien en las fiestas». No podía creer lo que oía. Mi hija estaba inconsciente y sangrando, y Melissa actuaba como si fuera culpa de Chloe. Pero entonces mi suegra Eleanor habló, y sus palabras me hirieron aún más. «Levántala, Amanda,
dijo con desdén, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. No podemos permitir este drama en la fiesta de mi querida nieta. Estás armando un escándalo. Me giré hacia ella con incredulidad. Eleanor, está inconsciente. Hay sangre por todas partes. Los niños se caen todo el tiempo, respondió Eleanor encogiéndose de hombros. Estará bien. Pero estás arruinando un día especial con todo este alboroto. Los demás padres observaban horrorizados, pero nadie dijo nada. Estaban demasiado impactados por lo que habían presenciado. Varios de ellos recogían a sus hijos en silencio y se marchaban. Miré a mi esposo, esperando que defendiera a nuestra hija, que le dijera algo a su familia sobre su atroz comportamiento. Pero Ryan se quedó allí parado, dividido entre su lealtad a su familia y su preocupación por Chloe. Ryan, dije, con la voz apenas un susurro. Llama al 911. Ya. Amanda, quizás deberíamos llevarla a urgencias, dijo con incertidumbre. O sea, probablemente solo. Está inconsciente, grité. Le sale sangre de la cabeza. Llamo al 911 ahora mismo. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué. Cuando contestó el operador, apenas pude pronunciar las palabras entre lágrimas. Mi hija. Tiene 4 años. Alguien le tiró un pastel y se golpeó la cabeza. Hay tanta sangre. No se despierta. El operador fue tranquilo y profesional, y me explicó los pasos para revisar la respiración y el pulso de Chloe, manteniéndola inmóvil. La ambulancia llegó en minutos y observé cómo los paramédicos atendían a mi pequeña. Posible lesión cerebral traumática, escuché decir a uno de ellos por la radio. Necesitamos llevarla al centro de traumatología inmediatamente. Mientras subían a Chloe a la ambulancia, me giré para mirar a mis suegros una vez más. Melissa ya estaba cortando un nuevo pastel, intentando salvar la fiesta de Ada como si nada hubiera pasado. Eleanor la ayudaba, charlando con algunos invitados que quedaban sobre cómo algunas personas simplemente no pueden controlar a sus hijos. Ninguno de los dos me miró mientras la ambulancia se marchaba con mi hija inconsciente dentro. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. Chloe había sufrido una conmoción cerebral grave y una fractura de cráneo muy fina. Los médicos me dijeron que, si bien la lesión era grave, había tenido suerte, unos centímetros más a la izquierda, el impacto podría haber sido fatal. Necesitaría una vigilancia y terapia cuidadosas, pero con el tiempo, la mayoría de los niños se recuperan bien de este tipo de lesión. Me senté junto a su cama de hospital, sosteniendo su pequeña mano y observando los monitores que registraban sus signos vitales. Se veía tan pequeña y frágil rodeada de todas esas máquinas. Las vendas alrededor de su cabeza eran un duro recordatorio de la violencia que le habían infligido. Ryan finalmente apareció a la mañana siguiente, trayendo café y con aspecto avergonzado. ¿Cómo está?, preguntó en voz baja. Está viva, dije sin mirarlo. No, gracias a tu familia. Amanda, sé que estás molesta, ¿pero molesta? Me giré para mirarlo, y él retrocedió ante la furia que vio en mis ojos. Ryan, tu hermana le tiró un pastel a la cabeza a nuestra hija de 3 años. Podría haberla matado. Y tu madre actuó como si fuera culpa de Chloe existir. Melissa no quiso que esto pasara, dijo débilmente. Estaba estresada por la fiesta, y, no te atrevas a excusarla, la interrumpí. Le hizo daño a nuestro hijo a propósito. Y tú te quedaste ahí, dejándolo pasar. Ryan se pasó las manos por el pelo. ¿Qué quieres que haga, Amanda? Son mi familia. Nosotros también, dije en voz baja. O se supone que deberíamos serlo. Fue entonces cuando supe que, pasara lo que pasara, lo afrontaría sola. Mi esposo preferiría a su familia a su hija, como siempre lo había hecho. La factura médica empezó a llegar en una semana. La hospitalización y el tratamiento inicial de Chloe costaron más de $45,000. Las sesiones de terapia, los medicamentos y las citas de seguimiento sumaban decenas de miles de dólares. Nuestro seguro cubría la mayor parte, pero aún teníamos que afrontar gastos de bolsillo considerables. Llamé a Melissa para preguntarle si podía ayudarme con los gastos médicos, ya que sus acciones los habían causado. Su respuesta fue justo lo que esperaba. No voy a pagar nada, dijo rotundamente. Chloe no debería haberme molestado con el pastel. Si no puedes pagar las facturas médicas, quizá no deberías haber tenido un hijo. Le hice la misma pregunta a Ellen, y su respuesta fue aún peor. Melissa se está divorciando, dijo. No puede permitirse gastar dinero en cada pequeño accidente. Además, los niños son resilientes. Chloe se recuperará. Fue entonces cuando decidí que ambos iban a pagar. No solo financieramente, sino de todas las maneras posibles. Empecé documentándolo todo. Tomé fotos de las lesiones de Chloe, guardé todos los historiales médicos y anoté todos los detalles que recordaba del incidente. Contacté a los demás padres que habían estado en la fiesta y les pedí que escribieran sus declaraciones sobre lo que habían presenciado. La mayoría estuvo encantada de ayudar, estaban horrorizados por lo que vieron y querían asegurarse de que Chloe recibiera justicia. Entonces llamé al abogado. David Martínez se especializaba en casos de lesiones personales con menores, y cuando le conté lo sucedido, se interesó de inmediato. Revisó toda mi documentación y entrevistó a los testigos, y en una semana me dijo que teníamos un caso increíblemente sólido. No fue un accidente, me explicó.
Su cuñada arrojó deliberadamente un objeto pesado a un niño de 3 años con la fuerza suficiente para causarle lesiones graves. Eso constituye agresión y también pone en peligro a un menor. Presentamos cargos civiles y penales. La fiscalía se encargó del caso penal, mientras que David se encargó de la demanda civil por daños y perjuicios. Pero aún no había terminado. Sabía que tanto Melissa como Eleanor trabajaban en campos donde su reputación importaba. Melissa era agente inmobiliaria en una firma de lujo, y Eleanor era subdirectora de la escuela primaria local. Me aseguré de que sus empleadores supieran lo sucedido. Envié copias del informe policial y las declaraciones de los testigos a la inmobiliaria de Melissa, junto con una carta explicando cómo uno de sus agentes había agredido violentamente a un niño pequeño durante una reunión familiar. También envié todo a la Junta Local de Bienes Raíces, ya que la licencia de Melissa podría ser revocada por conducta delictiva. En el caso de Eleanor, contacté con la administración del distrito escolar y el Departamento de Educación Estatal. Le señalé que alguien que consideraba aceptable ignorar la violencia contra niños probablemente no debería trabajar en una escuela primaria. Mientras construía mi caso, también comencé a investigar a Melissa y Eleanor más a fondo. Quería entender exactamente con qué tipo de personas estaba tratando, y lo que descubrí solo reforzó mi determinación. Y a Tom, quien estuvo más que dispuesto a compartir sus experiencias. Me contó sobre la orden de alejamiento que tuvo que solicitar durante el divorcio después de que ella le lanzara un jarrón durante una discusión. Me mostró fotos de los moretones en sus brazos donde ella lo agarró y mensajes de texto donde lo amenazó con hacerle pagar por dejarla. Melissa tiene serios problemas para controlar la ira, me explicó Tom una tarde tomando un café. No puede manejar ninguna situación en la que no tenga el control total. Lo que da miedo es lo rápido que puede pasar de encantadora a violenta. Un minuto es la anfitriona perfecta, y al siguiente está tirando cosas y gritando. También me contó incidentes con sus hijos, como Melissa explotaba por pequeñas infracciones, y que en una ocasión hizo que su hijo de 8 años se quedara parado en un rincón durante 3 horas porque había derramado jugo accidentalmente sobre su alfombra blanca. El expediente de divorcio mostraba que a Tom se le había concedido la custodia principal, en gran parte debido a la preocupación por el temperamento de Melissa y lo que el psicólogo judicial denominó patrones de inestabilidad emocional. Intenté advertir a Ryan sobre su comportamiento con Chloe, continuó Tom. Podía ver cómo Melissa miraba a tu hija, como si fuera una molestia, algo que distraía la atención de sus propios hijos. Pero Ryan siempre le excusaba. Esta información fue oro para nuestro caso legal. David solicitó de inmediato la entrega del expediente de divorcio de Melissa y los documentos de la orden de alejamiento. El patrón de violencia no se limitaba a lo ocurrido con Chloe, sino que formaba parte de un problema de comportamiento más amplio que convertía a Melissa en un peligro para los niños. Los antecedentes de Eleanor fueron igualmente reveladores. Pasé horas revisando actas antiguas de reuniones de la junta escolar y hablando con profesores actuales y anteriores de su escuela. Lo que encontré pintaba la imagen de alguien que gobernaba mediante la intimidación y el favoritismo. Varios profesores me hablaron, extraoficialmente, sobre el trato que Eleanor daba a los estudiantes que consideraba problemáticos. Estaba el caso de Marcus, un niño de 7 años a quien Eleanor había obligado a sentarse solo en el pasillo durante una semana entera porque interrumpía en clase. Cuando sus padres se quejaron, ella les dijo que deberían considerar la educación en casa si no podían soportar las consecuencias del comportamiento de su hijo. Luego estaba el incidente con Sofía, un estudiante de 3er grado cuya familia había emigrado recientemente de México. Sofía aún estaba aprendiendo inglés y a veces le costaba entender las instrucciones. En lugar de brindarle apoyo adicional, Eleanor recomendó que repitiera el curso, diciéndoles a los padres que algunos niños simplemente no están hechos para el éxito académico. La historia más contundente provino de Janet, una maestra de kinder que había trabajado con Eleanor durante 5 años antes de cambiarse de escuela. Eleanor no tenía por qué trabajar con niños, me dijo Janet durante una conversación telefónica. Para ella, los niños eran problemas que había que gestionar, no personas a las que cuidar. Siempre tenía favoritismos. Los niños de familias adineradas recibían un trato especial, mientras que los de familias trabajadoras eran tratados como cargas. Janet describió cómo Eleanor hacía comentarios despectivos sobre los niños que llegaban a la escuela con ropa desgastada o con tarjetas de almuerzo gratis. Se refería a ellos como esos niños y parecía disfrutar encontrando razones para suspenderlos o disciplinarlos. La gota que colmó el vaso fue cuando se negó a permitir que un alumno de 4º grado llamara a su abuela después de enfermarse en la escuela, continuó Janet. Los padres del niño trabajaban doble turno, y su abuela era su contacto de emergencia. Carol Eleanor dijo que no tenía tiempo para lidiar con el drama familiar y lo hizo esperar 4 horas en la enfermería hasta que sus padres pudieran salir del trabajo. Con esta información, contacté con más familias que habían tenido experiencias negativas con Eleanor. Encontré a 12 padres dispuestos a declarar sobre el trato inapropiado que ella daba a sus hijos. Algunas historias eran desgarradoras, niños que llegaban a casa llorando porque la subdirectora los había humillado delante de sus compañeros, padres a quienes se les decía que sus hijos eran incapaces de aprender cuando simplemente necesitaban apoyo adicional. David estaba encantado con esta evidencia adicional. Esto demuestra un claro patrón de desprecio por el bienestar infantil, explicó. La reacción de Eleanor ante la lesión de su hija fue una aberración, coherente con su falta fundamental de empatía hacia los niños. Mientras tanto, la recuperación de Chloe estaba resultando más complicada de lo que esperábamos inicialmente.
El neurólogo explicó que las lesiones cerebrales traumáticas en niños pequeños suelen revelar su impacto completo con el tiempo, a medida que avanza el desarrollo del niño y surgen nuevos desafíos. Estamos observando algunas señales preocupantes, me comentó el doctor Rodríguez durante una de nuestras citas de seguimiento regulares. La memoria a corto plazo de Chloe se ha visto afectada y presenta dificultades con la función ejecutiva, como la planificación, la organización y el control de impulsos. La logopeda tenía preocupaciones similares. A Chloe le costaba encontrar las palabras a veces, y su capacidad para seguir instrucciones de varios pasos se había visto afectada. Lo que parecían problemas menores inmediatamente después del accidente ahora eran síntomas claros de un daño cerebral más grave. La buena noticia es que el cerebro de los niños es replástico, explicó la logopeda. Con terapia intensiva, muchos de estos problemas pueden mejorar significativamente. Pero será un proceso largo, posiblemente de años. Cada nuevo desafío que enfrentaba Chloe solo alimentaba mi determinación de hacer que Melissa y ella pagaran por lo que habían hecho. No se trataba solo del trauma inmediato, sino que potencialmente habían afectado todo el futuro de mi hija, su capacidad de aprender y tener éxito en la escuela, su confianza y autoestima. Las sesiones de terapia eran desgarradoras. Chloe se frustraba cuando no recordaba instrucciones sencillas o no le salían las palabras. Me preguntaba por qué no podía pensar tan bien como antes, por qué algunas cosas que antes eran fáciles ahora eran tan difíciles. Hice algo mal, mami, me preguntó un día después de una sesión de terapia ocupacional particularmente difícil. ¿Será por eso que me dolió la cabeza? Tuve que salir de la habitación para recomponerme. La idea de que mi dulce e inocente hija se culpara por lo que Melissa le había hecho era casi insoportable. La presión económica también se estaba volviendo abrumadora. Había que llenar formularios por triplicado, enviar y volver a enviar historiales médicos, y cada solicitud parecía requerir 3 firmas diferentes de especialistas con agendas completas desde hacía meses. Mientras tanto, Melissa publicaba en redes sociales sobre sus vacaciones en Cabo con su nuevo novio, aparentemente indiferente a que sus acciones le hubieran causado daño cerebral permanente a su hijo de 3 años. Las fotos la mostraban descansando junto a la piscina, con un cóctel en la mano, con subtítulos Sobrevivir al máximo y no dejar que la gente negativa la desanimara. Eleanor no era mejor. Había creado un blog llamado Sabiduría de la Experiencia, donde escribía artículos santurrones sobre padres con derecho a todo que esperaban que las escuelas se adaptaran a todos los caprichos de sus hijos especiales. La ironía de que alguien que desestimaba la lesión cerebral traumática de un niño escribiera sobre el derecho de los padres era repugnante. Fue entonces cuando decidí expandir mi campaña más allá de los procedimientos legales. Creé una cronología detallada de los eventos y la compartí en todos los grupos locales de Facebook y foros comunitarios que encontré. Incluí fotos de las lesiones de Chloe, con el rostro oculto para mayor privacidad, copias de los informes médicos y declaraciones de testigos. Me aseguré de que todos en nuestra comunidad supieran exactamente lo que Melissa y Eleanor habían hecho y cómo reaccionaron después. La respuesta fue inmediata y conmovedora. Los padres quedaron horrorizados por lo que leyeron y muchos compartieron sus propias experiencias negativas con ambas mujeres. La publicación se compartió cientos de veces y llegó mucho más allá de nuestra comunidad inmediata. Los negocios locales comenzaron a distanciarse de Melissa y Eleanor. El club de campo del que Eleanor había sido socia durante 15 años le pidió discretamente que renunciara. La boutique donde Melissa compraba habitualmente le informó que ya no era bienvenida después de que otros clientes se quejaran de su presencia. También contacté con organizaciones profesionales y juntas de licencias. La licencia de bienes raíces de Melissa estaba pendiente de renovación, y me aseguré de que la junta de licencias estuviera al tanto de sus cargos criminales y su patrón de comportamiento violento. En el caso de Eleanor, contacté al Departamento de Educación Estatal y presenté documentación sobre su trato inapropiado a estudiantes a lo largo de los años. La atención mediática se intensificó cuando una reportera local, María Santos, decidió investigar el caso a fondo. Entrevistó a testigos, revisó documentos judiciales y habló con otras familias que habían tenido experiencias negativas con Eleanor y su cargo como subdirectora. La serie de artículos resultantes presentó una imagen devastadora de ambas mujeres. Los titulares fueron brutales. Un agente inmobiliario local acusado de agredir a una niña pequeña. El subdirector tiene un historial de desestimar las preocupaciones de los estudiantes y la familia busca justicia tras las lesiones que pusieron en peligro la vida de la niña. La investigación de María reveló información aún más preocupante. Descubrió que Eleanor había sido reprendida por el distrito escolar 2 veces en los últimos 5 años por interacciones inapropiadas con estudiantes y padres, pero las medidas disciplinarias se habían mantenido confidenciales. La Junta Escolar, ante la presión pública, finalmente emitió un comunicado reconociendo patrones de comportamiento preocupantes y prometiendo una revisión exhaustiva de las políticas de personal. La revelación más perjudicial se produjo cuando María obtuvo grabaciones de audio de reuniones de la Junta Escolar donde Eleanor había hecho comentarios despectivos sobre estudiantes con discapacidades de aprendizaje y necesidades especiales. En una grabación, se le oía decir que algunos niños simplemente no son capaces de mantener el nivel académico normal y sugerir que los padres de estudiantes con dificultades deberían aceptar la realidad en lugar de presionar para que se implementen adaptaciones. Los padres de la comunidad estaban indignados. Empezaron a circular peticiones exigiendo el despido inmediato de Eleanor y se organizaron protestas frente a la oficina del distrito escolar. La etiqueta Eleanor Henderson, la que no se lo diga a nadie, se volvió tendencia en las redes sociales locales. La situación de Melissa se deterioraba con la misma rapidez. Su abogado defensor penal le había aconsejado mantener un perfil bajo, pero parecía incapaz de mantenerse alejada de los focos.
Concedió una entrevista a una radio local donde intentó presentarse como la víctima, alegando que yo estaba involucrado en una brutal campaña de acoso contra su familia. Lo único que hice fue lanzarle un trozo de pastel. Dijo durante la entrevista. Los niños se caen todo el tiempo. Esta mujer intenta arruinarme la vida por un accidente. La entrevista fue un desastre. Los oyentes llamaron para expresar su indignación por la descripción que Melissa hizo del incidente como un simple acto de lanzar un pastel. La emisora recibió tantas quejas que emitió una disculpa pública por haberle dado una plataforma para minimizar la agresión a una menor. A medida que se acercaba el juicio penal, pude ver el impacto del escrutinio público tanto en Melissa como en Eleanor. Melissa había perdido mucho peso y lucía demacrada cada vez que comparecía ante el tribunal. Eleanor tenía un temblor notable en las manos y parecía tener 8 años más que este hombre de pocos meses. Pero no sentía ninguna compasión por ninguna de las dos. Cada vez que veía a Chloe batallar con una tarea que debería haber sido sencilla para una niña de su edad, cada vez que se frustraba porque su cerebro lesionado no podía procesar la información como antes, recordaba por qué se merecían todo lo que les estaba pasando. La semana antes del juicio, el abogado de Melissa contactó a David con una oferta de acuerdo con la fiscalía. Melissa se declararía culpable de un cargo menor a cambio de libertad condicional y servicio comunitario, pero sin pena de cárcel. David me presentó la oferta, pero la rechacé de inmediato. Casi mata a mi hija, le dije. Lanzó un objeto pesado a la cabeza de una niña de 3 años con tanta fuerza que le fracturó el cráneo. Luego no mostró ningún remordimiento. Quiero que asuma todas las consecuencias de lo que hizo. Los medios locales retomaron la noticia después de que alguien filtrara el informe policial. El titular decía, mujer le lanza un pastel a un niño de 3 años y le causa una fractura de cráneo. La noticia se viralizó en redes sociales, y de repente, todo el pueblo supo lo que Melissa y Eleanor habían hecho. Para cuando la historia llegó a las redes sociales, ya había cobrado vida propia. La publicación original de Facebook se había compartido más de 50.000 veces, con comentarios que iban desde la indignación hasta la incredulidad. Los usuarios de Twitter llamaban a boicotear cualquier negocio que siguiera asociándose con Melissa o Eleanor. Alguien incluso creó una petición en Change.org exigiendo que ambas mujeres afrontasen las máximas consecuencias legales posibles. La viralidad de la historia hizo que las acciones de Melissa y Eleanor se discutieran mucho más allá de nuestra pequeña comunidad. Los blogs de padres retomaron la historia, utilizándola como ejemplo de cómo los adultos pueden no proteger a los niños. Los defensores de la seguridad infantil citaron el caso al exigir leyes más estrictas que protejan a los menores de las agresiones. La inmobiliaria de Melissa no solo la despidió, sino que borró toda evidencia de su existencia de su sitio web y de los materiales de Ryanair. Sus fotos profesionales fueron eliminadas, su biografía borrada y su nombre borrado del directorio de agentes. Era como si nunca hubiera trabajado allí. La investigación de la junta inmobiliaria fue rápida y decisiva. Le suspendieron la licencia inmediatamente e iniciaron un proceso de revocación permanente. La presidenta de la Junta emitió un comunicado en el que afirmaba que quienes cometen actos de violencia contra menores no tienen cabida en el sector inmobiliario, ni confianza en su carácter ni en su dignidad. La situación de Eleanor en la escuela también se estaba volviendo insostenible. Los padres sacaban a sus hijos de clase antes que arriesgarse a que interactuaran con ella. Los profesores solicitaban traslados a otras escuelas para evitar trabajar bajo su supervisión. La Junta escolar se enfrentaba a una presión sin precedentes para actuar con decisión. Durante una reunión particularmente acalorada, más de 200 padres llenaron el auditorio para exigir el despido de Eleanor. Una a una, compartieron historias de las experiencias negativas de sus hijos con ella, episodios de humillación, desdén y crueldad absoluta que pintaban la imagen de alguien fundamentalmente inadecuado para trabajar con niños. Mi hija llegó a casa llorando todos los días durante un mes porque la señora Henderson le dijo que era estúpida por necesitar ayuda con las matemáticas, testificó una madre. Tiene 7 años. Niños de 7 años necesitan ayuda con las matemáticas. Otro padre describió cómo Eleanor había obligado a su hijo a almorzar solo en el pasillo durante una semana porque el niño había interrumpido la clase, una interrupción que resultó ser el niño haciendo preguntas porque no podía ver la pizarra con las gafas puestas. Los testimonios se prolongaron durante horas, cada uno más condenatorio que el anterior. Al final de la reunión, quedó claro que la posición de Eleanor era completamente insostenible. 3 días después, la Junta Escolar votó unánimemente a favor de despedirla, con efecto inmediato. La votación fue recibida con un estruendoso aplauso del auditorio abarrotado. La inmobiliaria de Melissa la despidió de inmediato. Emitieron un comunicado indicando que no podían permitir que alguien relacionado con el abuso infantil representara su marca. La Junta Inmobiliaria suspendió su licencia a la espera del resultado del caso penal. Eleanor fue suspendida administrativamente mientras el distrito escolar realizaba su propia investigación. Los padres exigían su destitución, alegando que no querían que alguien que no pudiera ejercer violencia contra los niños trabajara con ellos. A medida que avanzaba el caso penal, me aseguré de documentar cada aspecto de las dificultades de Chloe. Llevé un diario detallado de sus desafíos diarios, los momentos en que olvidaba lo que hacía a mitad de frase, la vez que rompía a llorar porque un rompecabezas sencillo que antes era fácil ahora le resultaba imposible de completar. La terapeuta ocupacional, la doctora Kemp, estaba ayudando a Chloe a recuperar habilidades que se habían visto afectadas por su lesión. Tareas como atarse los zapatos o cortar con tijeras, cosas que dominaba antes del accidente, ahora requerían más práctica y paciencia. Su coordinación se vio afectada por la lesión cerebral, y verla esforzarse tanto para recuperar las habilidades que había perdido fue desgarrador.
Se esfuerza el doble que otros niños de su edad solo para hacer cosas normales, me explicó la doctora Kim después de una sesión particularmente difícil. La lesión afectó la parte de su cerebro responsable de la planificación y coordinación motora. Con el tiempo y la terapia, mejorará, pero siempre tendrá algunas limitaciones. Grabé estas conversaciones, sabiendo que serían cruciales para el caso civil. Cada prueba que demostrara el impacto a largo plazo de las acciones de Melissa ayudaría a garantizar que Chloe recibiera la compensación que merecía por toda una vida de dificultades. El informe de los neuropsicólogos mostró que, si bien la lesión de Chloe se estaba recuperando bien, existían algunas áreas preocupantes. El Dr. Williams realizó evaluaciones de desarrollo apropiadas para su edad y descubrió que Chloe presentaba retrasos en la velocidad de procesamiento y la atención que no existían antes del accidente. La buena noticia es que su lesión se produjo cuando su cerebro aún es muy plástico, explicó el Dr. Williams durante nuestra reunión. Los niños de su edad suelen recuperarse fácilmente con la terapia y el apoyo adecuados. Sin embargo, tendremos que supervisarla de cerca cuando empiece la escuela para asegurarnos de que reciba la ayuda adicional que pueda necesitar. El informe estimó que Chloe probablemente necesitaría terapia continua y, posiblemente, apoyo educativo, con costos que podrían alcanzar los $200,000 en los próximos años, una carga considerable para cualquier familia. Hice copias de todos los informes médicos y notas de terapia, creando un expediente completo que mostraba claramente cómo un momento de violencia había alterado para siempre la trayectoria vital de mi hija. Cada documento era un clavo más en el ataúd de Melissa, una prueba más de la destrucción que había causado. Mientras tanto, también estaba construyendo un caso contra Eleanor por su papel en las secuelas. Aunque no había lanzado el pastel, su reacción ante la lesión de Chloe fue casi igual de perjudicial. Investigué precedentes legales sobre responsabilidad civil de transeúntes y omisión de prestar auxilio en casos de niños lesionados. A David le intrigó este aspecto. Eleanor tenía el deber legal y moral de garantizar la seguridad de los niños en esa fiesta, explicó. Su desestimación de la evidente emergencia médica de su hija podría constituir negligencia, especialmente dada su trayectoria profesional en educación. Encontramos casos en los que se responsabilizó a administradores escolares por no responder adecuadamente a las lesiones de estudiantes. La reacción de Eleanor, diciéndome que la recogiera mientras Chloe estaba inconsciente y sangrando, fue justo el tipo de respuesta que los tribunales han considerado inaceptable en situaciones similares. También descubrí que Eleanor le había mentido a la policía en su declaración inicial. Afirmó que Chloe simplemente se había caído mientras jugaba y minimizó la gravedad de sus lesiones. El informe policial reveló que Eleanor les había dicho a los agentes que Chloe solo lloraba por un golpe en la cabeza, cuando en realidad estaba inconsciente con una fractura de cráneo. Este descubrimiento condujo a cargos adicionales contra Eleanor por proporcionar información falsa a las autoridades y obstrucción de la justicia. La fiscalía estaba construyendo un caso que demostraba que ambas mujeres no solo habían causado daño a Chloe, sino que también habían trabajado activamente para encubrir la gravedad de lo sucedido. La investigación también reveló que Melissa había estado bebiendo en la fiesta. Varios testigos mencionaron que había estado consumiendo vino durante toda la tarde, y uno de los padres recordó específicamente que había rellenado su copa varias veces. No se realizó una prueba toxicológica en el lugar de los hechos, pero las declaraciones de los testigos sugirieron que el juicio de Melissa pudo haber estado afectado cuando decidió lanzar el pastel. Esta información abrió nuevas vías para la responsabilidad penal y civil. Los cargos por agresión se agravaron cuando se involucró alcohol, y el caso civil ahora podía incluir argumentos sobre imprudencia temeraria y deterioro en la toma de decisiones. Pasé horas cada noche investigando casos similares, buscando precedentes y estrategias que pudieran ayudar a garantizar las máximas consecuencias para ambas mujeres. Leí sobre otros padres que lucharon por justicia después de que sus hijos resultaran heridos, y aprendí sobre las diversas maneras en que los perpetradores intentaban minimizar sus acciones o evadir la responsabilidad. Un caso que me impactó especialmente fue el de una trabajadora de guardería que sacudió a un niño pequeño, causándole un daño cerebral similar al de Chloe. Inicialmente, la trabajadora alegó que fue un accidente, pero las imágenes de seguridad mostraron que, frustrada por el delito del niño, lo sacudió deliberadamente con ira. Las similitudes con el caso de Melissa eran sorprendentes. Ambos involucraban a adultos que habían perdido el control y habían descargado su ira con niños indefensos. El caso de la guardería resultó en importantes sanciones penales y una sentencia civil multimillonaria. El precedente me dio esperanzas de que podríamos lograr resultados similares en nuestro caso. También investigué más a fondo el historial laboral de Eleanor y descubrí que había sido demandada en 2 demandas anteriores relacionadas con el bienestar estudiantil. Ambos casos se habían resuelto extrajudicialmente con acuerdos de confidencialidad, pero pude encontrar referencias a ellos en bases de datos de expedientes judiciales. Un caso involucraba a un estudiante que se lesionó en una excursión escolar cuando Eleanor supuestamente no siguió los protocolos de seguridad adecuados. El otro caso se refería a un niño con necesidades especiales que había sido debidamente disciplinado y humillado frente a sus compañeros de clase. El patrón de desprecio por el bienestar infantil se hacía cada vez más evidente. David solicitó los registros de ambos casos anteriores, argumentando que mostraban un patrón de negligencia relevante para nuestra demanda actual. Si bien los acuerdos de conciliación nos impidieron ver todos los detalles, el hecho de que el distrito escolar hubiera pagado sumas significativas para resolver ambos casos sugería que la conducta de Eleanor había sido seriamente problemática. Eleanor se endureció aún más. Los padres comenzaron a preguntarse cuántos otros niños habían sido perjudicados por su negligencia a lo largo de los años y cómo el distrito escolar le había permitido seguir trabajando a pesar de estas señales de alerta. La junta escolar enfrentó una creciente presión para explicar por qué habían mantenido a Eleanor en su puesto a pesar de los acuerdos previos.
Las reuniones de la Junta se volvieron polémicas, con los padres exigiendo respuestas sobre las prácticas de contratación y retención del distrito. Durante una reunión particularmente acalorada, el presidente de la Junta Escolar se vio obligado a reconocer que habían estado al tanto de algunas preocupaciones sobre el desempeño de Eleyanar, pero creían que una capacitación y supervisión adicionales abordarían los problemas. Los padres estaban indignados porque sus hijos habían sido puestos en riesgo por la decisión de la Junta de darle a Eleyanar múltiples oportunidades para mejorar. La revelación de los incidentes anteriores también atrajo la atención de los funcionarios de educación estatales, quienes abrieron su propia investigación sobre las prácticas de personal del distrito escolar. El Departamento de Educación Estatal anunció que revisaría todos los casos relacionados con Eleyanar y examinaría si el distrito había seguido los protocolos adecuados para informar y abordar las preocupaciones sobre la conducta de los empleados. La investigación ampliada significó que Eleyanar ahora enfrentaba posibles consecuencias en múltiples niveles. Cargos criminales relacionados con el caso de Chloe, despido de su puesto actual, posible revocación de sus credenciales docentes y escrutinio por parte de funcionarios estatales, lo que podría afectar su capacidad para trabajar en educación en cualquier parte del estado. La presión claramente estaba afectando a ambas mujeres. Melissa había desarrollado un tic nervioso notable en el ojo izquierdo y había perdido tanto peso que la ropa le quedaba suelta. Se vio obligada a mudarse con sus padres ancianos después de perder su apartamento, ya que ningún propietario de la ciudad le alquilaba una vez que su historia se hizo pública. Eleyanar no se encontraba mucho mejor. El estrés había exacerbado su presión arterial alta y había sido hospitalizada 2 veces, por lo que los médicos describieron como episodios cardíacos relacionados con el estrés. Su esposo, quien inicialmente la apoyó, supuestamente estaba considerando el divorcio mientras el escándalo continuaba dañando su propia reputación en la comunidad. El caso criminal tardó casi 8 meses en procesarse. Durante ese tiempo, observé cómo los intentos de Melissa por minimizar lo que había hecho se volvían cada vez más desesperada. Su estrategia inicial de afirmar que fue un accidente se desmoronó cuando varios testigos declararon que apuntó deliberadamente el pastel a la cara de Chloe. Durante el juicio, el fiscal reprodujo una grabación de mi llamada al 911. Podía oír el pánico en mi voz mientras describía a mi hija inconsciente sangrando sobre el concreto. Varios miembros del jurado estaban llorando al final. El abogado de Melissa intentó argumentar que fue un accidente, que solo pretendía lanzar el pastel cerca de Chloe, no a ella. Pero los testigos fueron claros. Habían visto a Melissa apuntar directamente a la cara de mi hija y lanzar el pastel con tremenda fuerza. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad por ambos cargos. Melissa fue sentenciada a 4 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional y se le ordenó pagar la restitución completa por los gastos médicos de Chloe. Eleyanar nunca enfrentó cargos criminales, pero el distrito escolar la despidió después de que su investigación concluyera que su respuesta al incidente mostró una falta fundamental de juicio y compasión que la incapacita para trabajar con niños. El caso tardó 1 año más en resolverse. David argumentó que las acciones de Melissa habían sido tan imprudentes y las consecuencias tan graves que justificaban daños significativos. Trajo a peritos médicos que testificaron sobre los continuos desafíos de Chloe y los costos asociados con su atención y monitoreo continuos. El jurado nos otorgó $650,000 en daños, mientras que Melissa tuvo que declararse en bancarrota. Logramos cobrar la mayor parte de la sentencia mediante el embargo de sus salarios futuros y la venta de activos. El dinero ayudaría a garantizar que Chloe tuviera acceso a cualquier terapia adicional o apoyo educativo que pudiera necesitar a medida que envejeciera. Sin embargo, las consecuencias sociales fueron quizás lo peor para ellos en un pueblo pequeño como el nuestro. Todos sabían lo que había sucedido. La licencia de bienes raíces de Melissa fue suspendida por 2 años en lugar de revocarse permanentemente, pero la condena le hizo casi imposible encontrar trabajo en el sector. Finalmente, se mudó a otro estado para reconstruir su carrera. Eleyanar perdió sus credenciales docentes y no pudo encontrar trabajo en educación en ningún lugar del estado. Finalmente, se mudó a una residencia de jubilados en Florida, incapaz de manejar. El juicio constante y los susurros en nuestro pequeño pueblo. Ryan y yo nos divorciamos 6 meses después del incidente. Él nunca me perdonó por destruir a su familia y yo nunca lo perdoné por no proteger a nuestra hija. Se mudó con su madre después de que Eleyanar perdiera su casa y ya casi no lo veo. Chloe está mucho mejor ahora, 2 años después. Más tarde, todavía necesita apoyo adicional con ciertas tareas y seguimos con chequeos regulares para monitorear su progreso. Ha demostrado ser increíblemente resiliente y está prosperando en el jardín de infantes con la ayuda de una maestra maravillosa que comprende sus necesidades. Usamos parte del dinero del acuerdo para mudarnos a otra ciudad donde podríamos empezar de cero sin los constantes recordatorios de lo sucedido. Chloe ha hecho muchos amigos que desconocen su trauma pasado y es como cualquier otra niña de 6 años, llena de curiosidad y alegría. A veces me preguntan si me siento culpable por lo que les pasó a Melissa y Eleyanar. Dicen que fui demasiado lejos, que arruiné sus vidas por lo que fue esencialmente un momento de falta de juicio, pero no me siento culpable en absoluto. Lo que Melissa le hizo a mi hija no fue un momento de falta de juicio, fue un acto deliberado de violencia contra una niña indefensa, y su reacción posterior, desestimando sus heridas y negándose a asumir la responsabilidad, mostró exactamente quiénes eran en realidad. Pienso a menudo en ese día y siempre me sorprende lo rápido que cambió todo. En un momento, Chloe era una niña feliz, emocionada por su pastel de cumpleaños.